Apaga las luces. Deja que el cuarto respire contigo, que las paredes escuchen tu pulso, y que el aire, cargado de polvo fino y promesas viejas, se asiente en tus hombros como un manto. No voy a pedirte que creas lo que voy a contar, porque lo que creo no es necesario para que algo suceda. Basta con escucharlo. Hay lugares que no aparecen en los mapas modernos, grietas que no se ven a la luz del día, y nombres que se pronuncian en voz tan baja que solo el silencio los entiende. Yo conocí uno de esos lugares una noche de viento detenido, cuando ni las hojas querían rozarse por miedo a llamar la atención de lo que también escucho. Todo comenzó cuando acepté custodiar una casa en las afueras de Valcanales, un pueblo encajado entre sierras, allí donde la señal del teléfono camina en puntas de pie y el asfalto se cansa antes de llegar. Yo buscaba algo simple, un techo ajeno, una lista de instrucciones y el pago que prometía el dueño. Un profesor retirado que dejaba su vivienda por una semana. La casa estaba eclipsada por encinas retorcidas como manos viejas, y tenía una verja oxidada que abría y cerraba con un gemido que no parecía mecánico, sino doliente, como si cada uso recordara una época en que ningún cerrojo. Me entregó una llave fría, como una moneda de cadáver, y una hoja de papel donde había anotado, con letra apretada, pequeñas advertencias. No dejes el pozo abierto. No te asomes a las 11, no limpies la habitación del fondo, no respondas si llaman y no ves a nadie. Al final, casi como una broma o un rezo, había garabateado: si oyes pasos que no son tuyos, no mires al suelo. Huele antes. Si no huele a tierra, es que ya te... Quise reír. No pude. El viento había empezado a juntar los olores de la tarde. Humo remoto, humedad de piedra dormida, un toque de ajo que supuse de alguna cocina. El profesor me sostuvo la mano más tiempo del necesario. Sus ojos, anegados en capilares, bailaron sin encontrar foco hasta que al fin se rindieron a los míos. No te quedes en la cocina cuando la radio se apague sola, me dijo. La radio no tiene antena, respondí. Solo por decir algo. Él apretó los labios, dejó la llave sobre mi palma con un cuidado ceremonioso y subió al coche. Cuando se fue, el polvo levantado por las ruedas quedó en el aire como una voz que hubiese querido terminar la frase. Y entonces la casa respiró. No tengo otro verbo. Respiró. La madera crujió con ritmos que no eran de frío. Las bisagras de puertas que yo no había tocado suspiraron. Y un olor pardo, dulce y enfermo, colmó el pasillo como si la casa, por fin sin su dueño, se permitiera soltar el aliento retenido. Caminé despacio, notando bajo mis botas el mosaico irregular, con piezas hundidas que no coincidían en dibujo, como si hubieran remendado un suelo que no quería cerrar una herida. A la izquierda, un salón con sillones envejecidos, una lámpara cubierta por una pantalla de tela que, al paso, soltó una lluvia fina de polvo. Más al fondo, la cocina. A la derecha, una escalera que subía envuelta en sombra, y al final del pasillo, la puerta que no debía abrir. La habitación del fondo. Hice lo que todo cuidador sensato hace la primera noche. Exploré solo lo imprescindible. La cocina crujía con sus propios secretos. Los armarios, viejos, olían a pan pasado y a madera hervida. En la encimera, la radio sin antena, un aparato de plástico amarillento con marcas de dedos en el dial, como si alguien hubiera intentado sintonizar el silencio en frecuencias mínimas. La probé. Nada. Sus tripas, por el peso, debían estar llenas de aire viejo. La dejé desenchufar. El frigorífico, apagado, guardaba botellas de agua con la misma fecha en el tapón, como si la precaución hubiera sido una rutina. Bebí, me enjuagué la boca, dejé el vaso boca abajo. El sonido del vidrio sobre la cerámica, un chasquido breve, se propagó como un golpe de nudillos por la casa, rebotando en paredes que parecían tener oídos. Afuera el cielo se había quedado sin voces, ni insectos, ni perros, ni la carretera respiraba. Cerré la puerta de entrada con vuelta de llave, bajé el cerrojo y me dije que era suficiente. Preparé un catre en el salón, porque no pensaba dormir arriba, donde el aire parecía adherirse a la piel como una segunda camisa húmeda. Antes de acostarme, recorrí con el dedo la lista de indicaciones del... Sentí, al pasar por las palabras pozo y radio, un temblor de papel como el de un insecto atrapado. Lo guardé en el bolsillo. Apagué la lámpara. La oscuridad al principio fue una manta. Luego tuvo peso. Una densidad viscosa se acumuló en los rincones,
y la casa pareció desplazar su geometría medio centímetro hacia mí, como si quisiera respirarme. El colchón protestó cuando me giré. Me dije que el sueño llegaría con la costumbre de un oficio repetido, pero no llegó. Llegaron, en cambio, los pasos. No eran secos ni humanos. Al principio pensé en un animal, un zorro, un perro viejo, entrando por algún resquicio, un lagarto demasiado gordo. Eran arrastres cortos, y de tanto en tanto un golpe leve, como de hueso contra madera. Venían desde el pasillo, desde la derecha, desde la escalera. Me mantuve quieto para no delatar que escuchaba. El aire cambió de temperatura, un descenso súbito como el que precede a ciertos, y entonces, de la radio, que yo juro había desenchufado, brotó un murmullo. No era música, ni voz. Era la respiración de alguien demasiado cerca del micrófono, con ese siseo húmedo que tiene la tráquea cuando obliga al aire a pasar por un conducto estrecho. El sonido subió y bajó como si el aparato fuera un pecho. Me incorporé, tanteé la encimera y toqué la carcasa de plástico. Estaba fría, pero pulsaba. Lo que equilibra a un hombre en momentos así no es la valentía, sino la rutina. Desenchufar, golpear con los nudillos, abrir la tapa de las pilas. La radio no tenía compartimento. No había cable en la pared. No había enchufe. La radio respiraba sola. Volví al catre y entonces escuché el pozo. No lo había visto aún, pero lo supe por el sonido. Hay una manera en que el agua profunda llama, un eco hacia arriba, un golpe de gota que tarda demasiado en caer. Venía de afuera, de la parte posterior de la casa, y junto al llamado, un rumor de cuerda tensándose, de polea despierta después de años. Alcé la cabeza por inercia. En ese gesto se dio otro. Algo, en el pasillo, se detuvo para ir. Fue sutil. El fin de un arrastre, el apoyo leve de un peso, el aplastamiento de una sombra contra el suelo. Y no olía. Cuando era niño, me enseñaron a oler la lluvia antes de verla. El aire cambia, y uno, si aprende, lo distingue. Aquel aire no traía la promesa limpia de la tierra mojada. Traía una dulzura rancia, como de fruta dejada al sol en un cuarto cerrado, y algo metálico, delgado, que se pegaba a la garganta. El papel del profesor crujió en mi bolsillo con un recuerdo. Huele antes. Si no huele a tierra, es que ya te encontraron. No mire al suelo, me dije. Y me obedecí como si obedeciera. Me mantuve quieto, con los ojos clavados en la oscuridad donde el pasillo comenzaba. La casa hizo una cosa que las casas no hacen. Contuvo su crujido. Abandonó el lenguaje de madera vieja que tiene para hablar con el frío, y se volvió escucha pura. Lo que estaba ahí esperó, como espera una pregunta. Y entonces, desde el patio, subió un olor distinto. Lodo levantado, alga antigua, piedra negra. El pozo había abierto. No sé cuánto tiempo pasé así, con la nuca zumbando, la lengua pesada, los oídos convertidos en animales atentos. La radio respiró, el pozo llamó. Los pasos arrastrados midieron la distancia entre el final de la escalera y el marco de la puerta como si lo repitieran por costumbre, y el viento, porque de pronto hubo viento, se movió sin tocar nada, como si todo lo que podía haber movido eligiera quedarse inmóvil por Cuando sentí que mi corazón se había ido a vivir a mis manos, encendí la linterna que llevaba siempre en el bolsillo. Un círculo de luz temblorosa se abrió en la cocina. Mostró partículas flotando, un camino de polvo más denso hacia el pasillo. Y, a la altura del zócalo, una marca negra, húmeda, que goteaba hacia adentro, no hacia abajo. Avancé. La luz rozó la radio. El aparato seguía respirando, pero ahora también parecía escuchar. Los pasos del pasillo retrocedieron medio centímetro. Alcé el haz. Lo llevé a la pared. Había arañazos a la altura de un niño, largos, paralelos, como si 10 dedos hubieran intentado tocar algo al otro lado. Seguí. Al llegar al umbral vi en el ángulo una hebra. Era rubia, y estaba pegada con algo que no era pegamento. Supuse que sería una telaraña vieja. Estiré con la uña. No se soltó. Al tercer intento, se desprendió con un sonido blando. Y el olor metálico. No miré el suelo. Miré hacia arriba, hacia la escalera. La luz dibujó peldaños que no querían datos, querían miedo. En el quinto escalón, algo brilló. Una moneda, quizá, o una lágrima de barniz congelada. Puse un pie sobre el primer peldaño, sin pisar el centro. La madera a veces se hunde más en el medio, y yo no quería darle a la casa motivos para calcularme.
Cuando estuve a la altura de la marca brillante, vi que no era moneda ni barniz. Era un diente, un incisivo pequeño, con una raíz que se había quebrado en la mitad. Había sido colocado, no caído al azar, y no estaba detrás de mí, en la cocina. La radio dejó de respirar, y en ese hueco de sonido, el pozo produjo un suspiro que no era de agua. Era largo, con una vibración en el final, como cuando alguien te dicta una palabra que no conoce y teme pronunciarla mal. Volví sobre mis pasos, no por cobardía, sino por lógica. No iba a seguir la ruta de los dientes en una noche que todavía no terminaba. Fui hacia la puerta trasera. El pestillo estaba echado con una barra transversal, como si la casa temiera más que entraran que salir. La levanté con cuidado. El hierro, frío, se me pegó a la mano. Abrí. El patio, bajo la linterna, fue un rectángulo de sombras altas. A la izquierda, el pozo tenía una tapa de madera con bisagras. Al acercarme, el olor cambió de nuevo. Era lluvia encerrada por décadas y algo más, como una piel que se ha dejado de usar y se guarda por si acaso. Toqué la tapa, tibia. No debería haber estado tibia. Apoyé la oreja. No escuché agua, sino un rozar húmedo en el fondo, como de tela empapada que se roza contra piedra. Alguien, o algo, movía algo que no sabía moverse. Levanté la tapa. No del todo, solo lo suficiente para que mi luz hiciera una escalera de claridad hacia abajo. La piedra, húmeda, brilló con pequeñas vetas. Más abajo, el brillo se volvió opaco. Y entonces lo oí, pasos. Muy abajo, pasos que no eran míos, que eran demasiado regulares para ser de un animal y demasiado arrastrados para ser de un hombre. Se acercaban desde un lateral de la piedra, como si se movieran en un corredor adyacente. Cerré la tapa con suavidad. La bisagra. Al otro lado del patio, algo, desde la sombra entre dos encinas, respondió con otro gemido parecido, más joven. Volví a la cocina. Cerré la puerta. Eché la barra. Guardé la linterna bajo el brazo y me quedé quieto, escuchando. En ese momento, comprendí que yo no era el primer cuidador, que el papel no había sido escrito para mí, sino para cualquiera que aceptara dormir con esas paredes, y que, quizá, algunos no habían leído hasta el final. El profesor había dejado una línea más, en la parte posterior de la hoja, en escritura más apurada. Si decides irte, hazlo de día. Si decides quedarte, mira el retrato del salón. Él recordará lo que tú olvidaste. Fui al salón. La lámpara ya no tenía polvo porque yo lo había respirado. En la pared, frente al sillón más gastado, había un retrato. Un hombre con traje de época, barba cuidadosa, ojos que un pintor había querido hacer amables sin conseguirlo. El marco tenía un resquicio en la esquina inferior. Acerqué la linterna y vi, encajada, una llave más pequeña que la de la entrada con un diente roto. No sabía qué abría, pero sabía que estaba esperando dedos. La tomé. La madera del marco parecía, y los ojos del retrato, lo juro, parecieron buscar el ángulo de la luz para que yo viera mejor. Detrás, la radio volvió a emitir el murmullo de respiración, pero esta vez acompañada por otra cosa. Una voz. Una voz de mujer, perdida en estática, nombrando sílabas sin orden que, si uno no les presta atención, son solo ruido. Si uno escucha, son una lista. Pronunciaban nombres, nombres breves. En cada nombre, la radio exhalaba, como si se cansara, y aspiraba de nuevo. Me quedé muy quieto. La lista avanzaba con ritmo de cuna malvada. Llegó un instante en que dijo el mío, y al pronunciarlo, la radio dejó de respirar. El silencio que siguió tuvo una consistencia diferente, como la de un líquido que se queda quieto no por calma, sino por viscosidad. Di un paso atrás. El retrato vibró apenas, y desde el pasillo, los pasos reanudaron su... Hay puntos en una casa donde se concentran todos los caminos. El mío estaba a la altura del zócalo, con una grieta que corría de la cocina al salón, y de ahí a la escalera. En esa grieta se había acomodado una fila de hormigas muertas. No era natural, era como si se hubieran colocado unas a otras, vientre con vientre, para formar un hilo. Y yo, que me había prometido no mirar el suelo, entendí que ahí estaba el límite exacto de lo que debía ver. Alcé la vista. Los pasos estaban ya en el... No se veían, no daban sombra. Pero el aire, al llegar a ese marco, se ensanchaba,
como hace el aire cuando pasa un tren invisible. Fue entonces cuando la casa me habló. No con palabras, sino con un gesto viejo, como su madera. Movió los marcos de las puertas hacia adentro 1 milímetro. Apretó el aire. Dejó que el polvo bajara en vertical, como si lloviera adentro, y yo supe que era la forma de decir basta. Hay casas que suplican, otras que rezan, esta advertía. Regresé al catre. Me cubrí. Cerré los ojos sin apretarlos, y dejé que la oscuridad terminara lo que había empezado. Los pasos, finalmente, se retiraron escalón por escalón, con una paciencia que no era de animal ni de hombre. La radio, a su tiempo, dejó de respirar. El pozo, al final de la noche, bebió su propio... A la mañana, el sol fue una solución demasiado simple. Entró por las endijas como si no hubiera nada que respetar. Y la casa, a la luz, parecía inocente, incluso tímida. Subí la escalera. Conté los peldaños. Me detuve en el quinto. No había diente. Había, sí, una muesca apenas visible, como si alguien hubiera retirado algo con pinzas. La habitación del fondo, aquella que no debía limpiar, tenía la puerta cerrada con llave. Probé la pequeña que había sacado del retrato. Al abrir, el olor a hospital antiguo y a ropa mojada me golpeó con manos bajas. Dentro, una cama de hierro, un colchón delgado, una manta doblada con extremos que no coincidían, como si se hubiera esforzado por parecer ordenada. En la pared, alineadas con precisión, decenas de marcas, no rayas de días, más bien alturas. En cada altura, un nombre. Nombres breves. El mío no estaba. Todavía. Que no apareciera era un alivio y una promesa. Miré el suelo. El mosaico cambiaba de patrón justo bajo la cama, como si hubieran preferido parchear con otra vida. Me arrodillé. Deslicé la mano. Toqué tela húmeda. Tiré. Salió una cuerda fina, trenzada con cabellos rubios y oscuros, algunos blancos. El extremo tenía un lacre. Lo rompí. Un olor a algas viejas, a pozo, llenó la habitación. Al final de la cuerda, una campanilla oxidada que no sonaba al agitarla, sino al acercarla a la cama. La colgué en el cabecero por instinto. Y entonces, desde abajo, del patio, del pozo, sonó otra campana, más grave, como si hubiera estado esperándola. Cerré la puerta sin entrar. La llave, tibia, bajé. En el salón, el retrato parecía más joven. La radio, fría, reflejaba mi cara en su plástico. Decidí que no iba a pasar otra noche allí. Eché un bolso. Fui a la puerta principal. Quité el cerrojo. Giré la llave. Y cuando la madera se separó del marco, escuché detrás de mí un paso que no era mío, un arrastre al lado contrario del pasillo, y un susurro, tan bajo, que solo el silencio lo entendí. No entendí la palabra, pero entendí que era mi nombre pronunciado con labios que nunca aprendieron a hablar. Salí. La luz del día hizo que me dolieran las pupilas, y la carretera, seca, me pareció un río. No llegué lejos. A la altura del recodo donde empiezan las encinas, vi al profesor venir por la vereda, sin coche, con la respiración trenzada de alguien que ha corrido sin saber si huía o volvía. Me miró como se mira una ventana abierta cuando empieza a llover. No me preguntó nada, solo dijo, «Anoche te llamó». Asentí. Él respiró con un alivio que no supe si era por mí o por la casa. Dijo, «¿Te quedaste a escuchar?» Dije, «No todo». Dijo, «Nadie escucha todo y regresa igual». Me tendió la mano, no para estrecharla, sino para pedirme la pequeña llave. Se la di. Volvimos. En la cocina, el profesor puso la radio sobre la mesa. La giró, hizo un gesto que parecía un exorcismo invertido, y golpeó un punto invisible en la base. Un compartimento se abrió como una boca tímida. Dentro, un pedazo de tela doblada, manchada de un marrón antiguo. La desplegó y, con el cuidado de quien repite un rito que ya ha salido mal, removió una hebra de cabello oscuro, trenzada con otra rubia. La radio, sin estar encendida, emitió un soplo. El profesor dijo, «La casa recuerda por partes. Cuando no puede, respira». Me contó, en voz baja, que la casa no fue siempre suya, que antes los dueños imponían el silencio con campanas atadas a camas, que en la habitación del fondo, una niña de nombre Breve aprendió a hablar escuchando los pasos de quienes no subían a verla, y que un invierno, cuando el pozo dejó de dar agua clara, alguien la bajó con una cuerda en torno a la cintura para que tocara el fondo con los pies y soltara el agua dormida. Cuando la subieron,
Había menos niña y más agua. Desde entonces, algunas noches, suben pasos que no tienen pies, y se arrastran voces que no fueron enseñadas a pronunciar nombres, que por eso los debo. Le pregunté por los nombres en la pared. Dijo, no es una lista, es una medida. La casa mide qué tanto se parece uno a quienes ella recuerda. Si te pareces mucho, te guarda. Si no, te deja ir. Me señaló la marca más baja, la de un recién llegado. El nombre estaba incompleto, como si la casa hubiera dudado. Solo había 2 letras. Eran la primera y la última de mi nombre. Sentí que me faltaba aire. El profesor, con dedos que no temblaban, cortó el hilo de cabello en 2, guardó una mitad en el retrato y la otra la dejó colgando del marco de la puerta del fondo, como quien deja un lazo para recordar un atajo. Dijo, ¿te vas hoy? Dije, sí. Dijo, pero vas a llevarte algo. Lo miré. Él señaló la radio. La tomé. Pesaba más de lo que debería. Dijo, si te llama por la noche, no la escuches sola. Llévala al ruido, la ciudad, el tráfico, el metal, que se canse, que se pierda. Y cuando te diga tu nombre, respira por ella. No la dejes respirar. Me fui antes del mediodía. El camino, de nuevo, fue un río confiable. La ciudad me recibió con su lengua de claxon y su olor a combustible quemado. La radio, en la mochila, pareció dormirse. Esa noche no la encendí. La dejé en la mesa, cubierta con un paño. Dormí, o algo parecido. Soñé con una cuerda que se estiraba desde mi nuca hasta un pozo sin agua. Soñé con peldaños contados al revés. Soñé con un retrato que me guiñaba un ojo y con una campana que sonaba dentro de otra campana, como si una iglesia se hubiera tragado a otra. Al despertar, había amanecido 4 veces. Digo esto porque la luz cambió de temperatura sin moverse del mismo lugar. Huía del sueño a trompicones. Cuando escuché el primer suspiro, venía de la radio, sí, pero también de las paredes, del vaso boca abajo que dejé en la cocina, del hueco bajo mi cama. Era el mismo suspiro que había oído en el pozo. El paño sobre la radio se elevó apenas, como si el aparato respirara. Antes de tocarlo, olí. Olía a metal delgado y a una dulzura podrida, pero más débil, como si hubiera cruzado una distancia. Entonces, desde la calle, llegó un rumor de tráfico, una motocicleta que aceleró como una pregunta mal hecha, y la radio, bajo el paño, se quedó quieta. La dejé allí. Fui al baño. Abrí la llave del agua. El caudal salió con una presión más alta de lo normal, golpeando la cerámica del lavabo con un sonido de lluvia que no esperaba. Y entre ese ruido, casi secretamente, oí mi... No lo dijo una voz humana. Fue el agua. Con su idioma de golpe repetido, recortó mis sílabas y las entregó, como si las devolviera. Cerré la llave. El silencio resultante fue como la cáscara que queda después de pelar una fruta. Apoyé las manos en el borde del lavabo. Bajé la cabeza. Miré la rejilla del desagüe. Había una hebra de cabello rubio enroscada y otra oscura, trenzadas, bajando. La jalé con cuidado. No salió. Hacia abajo, algo tiró. El sifón gime cuando uno... El mío gimió con la música exacta de la bisagra del pozo. Solté. Al retroceder, el espejo me devolvió una cara con ojeras de alguien que no ha aprendido todavía el nombre de lo que lo llama. Detrás de mi reflejo, en el marco de la puerta, había una sombra vertical que no era de nadie. No tenía la forma de una persona. Tenía la forma de un pasillo que se extiende hacia adentro. Esa noche bajé a la calle con la radio bajo el brazo. Fui a la avenida más ruidosa. Coches, autobuses, gente que hablaba con la impunidad del que sabe que nadie lo escucha de verdad. Me detuve bajo un puente, donde las voces rebotan sin llegar a destino. Quité el paño. La radio estaba fría como una moneda que ha pasado por demasiadas manos. La acerqué al pecho. No la encendí. No tenía cómo. Esperé. El ruido de la ciudad pasó sobre mí como un río de... Y sin embargo, entre la corriente, volvió a asomar el suspiro. Vino desde abajo, desde los pilotes, desde la tierra apisonada, mezclada con aceite y colillas. Sin querer, pronuncié mi nombre, no en voz alta, sino con la lengua pegada al paladar. La radio respondió con un latido. Respiré por ella, como me había indicado el profesor. Inspiré lento, expulsé el aire, y en el borde de mi exhalación, la radio exhaló conmigo. Durante unos segundos,
Fuimos una cosa. Luego, la radio se quedó en silencio, como un animal saciado. A partir de entonces, entendí que la casa no estaba lejos. Nunca lo están. Llevamos los lugares con nosotros cuando nos pronuncian. Si una noche, como ahora, te pido que apagues la luz, que dejes que el aire se asiente, no es para crear atmósferas innecesarias. Es para que puedas oír lo que hay por debajo. Porque a veces las casas viajan en los objetos, y a veces los objetos viajan en los nombres. Yo sigo llevando la radio. No he vuelto a Balcanales. El profesor no me ha... Pero algunas noches, cuando el viento se detiene y el tráfico se vuelve susurro de animal dormido, la radio abre su pequeña boca sin electricidad y comienza a pronunciar listas. A veces son nombres que no conozco. A veces, entre ellos, se cuela el mío, como un pez que no aprende a nadar fuera del estanque. Y cada vez que eso ocurre, me pongo de pie, respiro hondo, y me digo que no voy a mirar el suelo, que voy a oler primero. Si no huele a tierra, sigo hablando. Si huele a tierra, guardo silencio, porque significa que el lugar ya está aquí, que ha subido por las tuberías y ha aprendido mi altura. Hay noches en que despierto con una palabra en la lengua, seca, agrietada, que no reconozco. La escupo en la palma de la mano y se queda ahí como una espina invisible. A la mañana, la palabra ya no está. Pero en el azulejo del baño, a la altura de un niño, encuentro líneas paralelas que no había. Y a veces, pegado en el borde del espejo, un diente pequeño, pulido como si una lengua fría lo hubiera lamido antes de dejar. Puede que estas cosas te parezcan un modo enfermo de ver las casas. Puede que pienses que estamos hechos para vivir entre paredes que nos imitan, sin herirnos. Yo también lo pensaba. Hasta que aprendí que hay habitaciones que no están en ninguna planta del plano, que se encienden cuando alguien pronuncia bien su miedo. Esta historia, que ahora se te pega en la oreja como un insecto persistente, no necesita que creas. Necesita que la sigas con el cuerpo quieto, con la respiración medida. Al terminar, quizá escuches un paso leve en el pasillo. No lo sigas. No digas nada. No mires el suelo. Huele antes. Si no huele a tierra, es que todavía te busca. Si huele a tierra, entonces ya estás dentro, aunque no te hayas movido. Y cuando oigas tu nombre, porque lo oirás, no contestes con la voz. Contesta con el aire. Respira por la radio que no tienes. Hazlo hasta que el silencio, satisfecho, te deje. Y si, al amanecer, encuentras en tu casa una campanita oxidada que no recuerdas haber tenido, no la hagas sonar. Cuelga una cuerda en el cabecero de tu cama. Trénzala con el primer cabello que encuentres en el suelo. No es para llamar a nadie. Es para recordar la altura de tu nombre cuando te llamen desde... Desde entonces he aprendido a distinguir un olor más. El del miedo ajeno. Es parecido al del metal delgado de las radios viejas y a la dulzura rancia de las frutas olvidadas. A veces, saliendo del trabajo, lo huelo en la calle. Me detengo. Miro alrededor. A alguien se le está deshilachando el nombre. Y en noches como esta, cuando te cuento esto, lo mismo que roza mi puerta, quizá esté rozando la tuya. Si tu lámpara titila mientras hablo, no es el voltaje. Si tu vaso boca abajo se desplaza 1 milímetro sobre la mesa, no es la humedad. Si el viento golpea por dentro, no culpes a la ventana. Hay casas que viajan en las palabras y palabras que viajan en los cuerpos. Esta es una de ellas. Agradece que solo haya dicho tu nombre una vez. Agradece que todavía huela a ciudad. Y por favor, no busques la radio. No hace falta. Ya aprendiste a respirar. Y ella, ahora, sabe cómo encontrarte cuando la oscuridad cierre los ojos y el primer paso, muy suave, mida la distancia exacta entre tu cama y el borde del